Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Qué alegría nuevamente reunirnos en este día y disfrutar del mensaje de Dios, la palabra bendita de Dios que tiene siempre algo para darnos, algo para enseñarnos, algo para direccionar nuestras vidas. En este momento vamos a tratar también un tema muy especial, muy rico en su contenido. ¿Qué aprendemos del llamado de Eliseo? Vuelvo a repetir, ¿qué aprendemos del llamado de Eliseo? Para eso vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versículos del 19 al 21. Versículo 19. Partiendo él de allí, llamó a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, recuerda lo que he hecho contigo. 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, quedó a su servicio. Vamos a tener un momento de oración. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que la presencia del Espíritu Santo hable a su pueblo, nos hable a nosotros sobre la imperiosa necesidad de ser, Señor, un servidor suyo, de, Padre, obedecer su llamamiento, de rendirnos a su causa y seamos, Señor, obedientes a la gran comisión. Señor, oramos y dejamos este tiempo, Señor, en el control del Espíritu Santo, que nos hable a través de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar este tema, quisiera llevarlos a un pensamiento a través de una ilustración. Hay una frase usual en muchos países que dice quemar naves y otros dicen quemar velas. Es una expresión conocida, pero a su vez no existe claridad en cuanto a su origen. Algunos lo atribuyen a aquel conquistador de México, Hernán Cortés, en el siglo XVI, ¿no?, quien durante la conquista de México, él con su gente, se presentó un motín. Trataron de sublevarse su gente. Entonces Hernán Cortés decidió dar una orden muy estricta, muy demandante, fue quemar buena cantidad de su flota, sus navíos. ¿Para qué? Para que la gente no intente regresar, no intente volver a España. En otras palabras, ellos conquistarían México o morirían. No había otra alternativa. Otros historiadores dicen
que esto nació mucho más atrás, por los años 332 antes de Jesucristo, cuando el gran conquistador Alejandro Magno decidió quemar buena cantidad de su flota para evitar que los soldados también piensen en la posibilidad de regresar y huir ellos ante la enorme tropa enemiga. Había, digamos, un porcentaje de 3-1. Eran muchos. Allí en Fenicia tenían que ellos que conquistar. Entonces lo que hace él, reúne a sus soldados y les dice, miren que las naves se están quemando y se van a hundir y se estaban hundiendo. No nos queda otra cosa que ganar esta batalla, porque nosotros no podemos volver si no es por mar. Y si no ganamos la batalla, no podemos nosotros regresar, y si regresamos, regresaremos con las embarcaciones del enemigo. Es la única manera que ustedes pueden volver a ver a su familia, volver a sus hogares. Y eso motivó para que ellos logren la victoria. No había otra opción, la opción era ganar o morir. Esto o lo otro es el origen de la expresión quemar las velas. Se aplica para ir siempre hacia adelante y ya no retroceder, no volverse atrás. Eso es lo que vamos a contemplar ahora. Hoy en día, como en los tiempos pasados, nos surge, es importante entender el valor que tiene el llamado al servicio de Dios. Miremos cómo Dios llamó a Eliseo. Luego que Dios le había informado al profeta Elías que iba a levantar a otro profeta para que ocupe su lugar como sucesor cuando él tenga que partir. Primera de Reyes 19:9, nuestro primer versículo, dice: partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Primero veremos, la primera parte es ver la condición de Eliseo. Eliseo fue un hombre muy rico, muy rico. ¿Por qué aseguramos eso? ¿Por qué decimos esto? Primero, porque nos muestra por el mismo hecho que tenía 12 yuntas, o sea, 24 bueyes. Para esos tiempos, un buey era el equivalente a nuestros tiempos de decir un auto. No todos tenemos un auto, pero usualmente en la familia existe un auto. Ahora imagínate una familia tan poderosa económicamente que tenga 24 autos. Nos habla de una familia de una condición económica muy elevada. En esos tiempos la mayoría de las familias solamente tenía, los que tenían hacienda, los que tenían chacras, solamente tenían 2 bueyes para su arado. Pero vemos que Eliseo poseía 24 bueyes, por lo menos son los que estaban trabajando. Segundo, ¿por qué decimos que fue un hombre rico? Aparte nos dice, delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Por tanto, si él conducía la última, otras personas conducían las anteriores. Y si eran 11 yuntas las que eran conducidas por otros, estamos hablando de 11 empleados. 11 trabajadores a su cargo. Tercero, como también observemos el lugar donde Eliseo trabaja, su chacra, su terreno, y su terreno
¿no? Era bastante amplio, bastante grande, por eso la cantidad de yuntas que él poseía. Imaginemos nosotros la cantidad de área que tenía su terreno. Cuarto, por la zona donde él vivía. La zona se llamaba Abel Meola, y esto significa el prado del baile. Bien, esa área era la zona rica de Israel. Estaba ubicada en toda la zona fértil a lo largo del río Jordán, y esa era la mejor zona donde los ricos de Israel poseían terreno. Por tanto, diremos ahora que Eliseo era un hombre ganador, un hombre triunfador, porque tenía éxito económico. Hoy por hoy medimos hacia la gente por su éxito económico. No que él quería lograr eso, sino que ya lo tenía, ya lo había alcanzado. Diremos entonces, Eliseo fue un hombre realizado, fue un hombre que tenía riquezas, que tenía una familia estable, que tenía amistades, que tenía él todo lo que cualquier hombre en estos tiempos buscaríamos nosotros tener. Segunda parte, su llamamiento. Versículo 19 en la parte B dice: y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Lo primero que vemos aquí, que Eliseo estaba arando la tierra, que él estaba trabajando el campo con sus criados, o sea, que él estaba ocupado en su labor. Y acá subrayo, haciendo historia, que siempre vamos a ver nosotros que Dios llama a hombres ocupados. Todos los que se han llamado por Dios siempre han estado ocupados. Ninguno ha estado ocioseando. No es esa la condición. Si traemos memoria y vemos los llamamientos de personajes antiguos, como el caso de Moisés, el gran libertador del pueblo hebreo, Moisés estaba trabajando arduamente, sudorosamente, allá en el desierto, pastoreando ovejas. Allí en esa condición de trabajo, Moisés fue llamado por Dios para libertar a su pueblo. Otro caso, el caso de Gedeón, tremendo juez y tremendo guerrero de Israel. Él también estaba ocupado. Él estaba ocupado sacudiendo el trigo en el lagar. Y más aún, estresado, preocupado, pues había amenaza de muerte por el enemigo. Él trabajaba preparado para pelear, preparado para esconder a su pueblo, pero el hecho es que estaba ocupado y aún estresado. Pedro, ese pescador que terminó convirtiéndose en apóstol. ¿Qué estaba haciendo Pedro ante su llamamiento? Pedro estaba cumpliendo su función diaria de pescador, de empresario de la pesca. Y ese día, especialmente ese día que Dios lo llamó, Pedro pasó toda la noche pescando, pero no había pescado nada. Agotado, afligido, cansado, es en ese momento en que recibe el llamamiento de Jesucristo. Cuarto caso, Pablo. Pablo el fariseo, el perseguidor de la iglesia, que terminó siendo el gran apóstol a los gentiles. Él estaba muy activo, lastimosamente, en una labor errada, pero era una labor persiguiendo a los cristianos por todo Jerusalén, por todas las calles, por toda la zona. Cuando ya cubrió todo, él quiso abarcar más e ir a otros lugares. Y allí recibe el llamado de Dios, hombres ocupados. Y así ha sido
Y así ha sido con todos los llamados por Dios, con todas las personas, con cada uno de los apóstoles, con cada uno de los profetas. En otras palabras, con cada uno de los que son ahora siervos de Dios, hombres trabajando, hombres ocupados. Dios no llama a ociosos a la obra suya. Dios llama, como dije, a hombres ocupados, estresados, porque el ministerio así lo demanda, así lo requiere. Existe mucho cansancio físico, mental, estresante, hay muchos problemas, pero es así cuando Dios llama. Dios había escogido a Eliseo. Eliseo ni se imaginó eso, no sabía que él era un hombre que Dios lo iba a utilizar para su servicio. Versículo 16 de este capítulo que estamos leyendo dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Su elección para el servicio de Dios nace, no en la mente de Eliseo, no en la mente ni de Elías, nace directamente dentro del corazón de Dios. Dios lo había elegido. Por tal motivo, Dios direcciona a Elías para que Elías lo unja, lo señale al ministerio. Es así como dije con todos los llamados, con todos los escogidos de Dios para su servicio son escogidos de los escogidos. Un grupo selecto, un grupo de hombres especiales que Dios va a darle el privilegio de servirle a Él. Efesios 1:4 nos dice de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que Dios utilizó al profeta Elías para llamar a Eliseo, para darle el llamamiento, comunicarle el plan de Dios para con su vida. Dice que él echó su manto. Así que cuando Elías estaba trabajando, dice el versículo 19, echando sobre él su manto. Es claro que en ese mismo momento que el manto cae sobre Eliseo, Eliseo se da cuenta, lo tiene claro que Dios era quien lo llamaba para que le sirva en la obra. Este llamado es cierto también que fue dentro de un proceso que tenía que darse a través de su capacitación. Al lado del gran hombre de Dios Elías y sirviéndole él como su sirviente, como su alumno, como su discípulo. La señal de ese llamamiento fue ese manto, esa capa que era una vestimenta exterior que usaban usualmente los hombres, y aún en días de Jesucristo todavía se utilizaba esta vestimenta, tanto así que Jesucristo mismo tenía su manto, tenía su capa. En el caso de Elías, aún siendo un manto, como dice la palabra de Dios, de piel de animal, de piel de camello, esto era porque simbolizaba la humildad, la sencillez, la vida austera, que fue de alguna manera comparada con la vida de Juan el Bautista. Vamos a leer dos pasajes, dos versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para ver ese detalle. El caso de Elías, Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. El caso de Juan el Bautista, miren, comparemos, Mateo 3:4.
Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Los dos vestidos de igual manera. Los dos eran profetas de Dios. Aún con todo, ese manto, por más humilde, simbolizaba autoridad espiritual que tenían los profetas. En el caso de Eliseo, veamos el caso de Eliseo. El manto de Elías, al ser echado sobre él, significaba que la autoridad, que el ministerio, que la autoridad de hombre de Dios, de profeta, había caído sobre él. Antes de que Elías sea llevado al cielo, Eliseo le pide que le dé la doble porción de su espíritu. Lo que en realidad fue pedir su herencia. Pedirle su herencia que le correspondía por derecho al hijo primogénito. Eso se señala en Deuteronomio 21:17. Lo pueden buscar luego. Y así fue. Él se quedó no tan solamente con el manto, se quedó con la autoridad de Elías. Autoridad de ser su sucesor. Autoridad de ser el heredero espiritual de Elías. Leamos, por favor, o mejor les doy como tarea que lo lean en Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 15. Buena cantidad de versículos, por eso se los estoy dejando. Ahora vamos a nuestro último versículo, el versículo 20. Dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Así entramos a la tercera parte. La tercera parte, Eliseo entendió su llamado. Eliseo entendió su llamado, porque era Dios quien lo llamaba. Eso lo comprendió él, y eso lo llevó a reaccionar inmediatamente. Sabe que ese llamamiento tendría un alto costo que pagar. Porque servir a Dios, en realidad, lo digo, es un privilegio. Un privilegio, y diré y subrayo que es el privilegio más grande que hombre alguno puede tener, que hombre alguno puede alcanzar. Eso no se cambia por nada. Aún que esto implicó, en primer lugar, renunciar a su propia familia. Dice que él pide permiso para ir y despedirse besando a su padre, besando a su madre. Segundo, renunciar a sus labores diarias para que de allí en adelante dedicarse a otro tipo de labores, a las labores espirituales. Recordemos que cuando Eliseo es llamado, era el peor momento, la peor circunstancia para los profetas. Los profetas eran asesinados. Los profetas eran perseguidos para matarlos. El mismo Elías estaba huyendo de la malvada reina Jezabel, quien había ordenado, quien le había mandado matar al profeta Elías. Pero Eliseo no le importó lo difícil que sería servir a Dios, porque Dios mismo lo estaba llamando. Eso era lo valioso. Y quiero decirte que hoy por hoy valoremos el llamado de Dios. Jesucristo mismo nos dejó palabras de aliento, nos dejó palabras que nos fortalecen, que nos animan.
aún que en el llamamiento que Dios nos haga tengamos que sufrir por la causa de Cristo. Leamos por favor el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice, bienaventurados, o sea, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Vuestro premio, vuestra recompensa, vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Saben? Lo mismo sucedió con los profetas. Si ellos sufrieron, estemos también dispuestos nosotros. Cuarta parte, comprendiendo el significado del llamamiento. Eliseo no solamente fue a despedirse de papá, despedirse de mamá, no. Dice la palabra de Dios que él mató a sus 2 bueyes. Mató a sus 2 bueyes para preparar un asado, una comida para darle a todos sus vecinos. No solamente él mata a los bueyes, sino damos cuenta, él quemó el arado, el instrumento con el cual él trabajaba para labrar la tierra que le pertenecía. El versículo 21 vamos a leer, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Por qué? Porque Eliseo lo tuvo claro. Primero, él jamás volvería a su tierra a trabajar. Jamás. Eso ya no es posible. Segundo, de esa manera, él está simbolizando, él está dando un mensaje, una lectura que jamás él volvería a su vida antigua. Porque hay algo más importante. Ha sido llamado por Dios. De esa manera, como digo, Eliseo nos está diciendo que para él, Dios de aquí en adelante sería lo más importante, lo más valioso de su vida. Esto nos enseña también que para Eliseo de aquí en adelante, él dependería absolutamente. Su dependencia estaría en Dios, en Dios. Su éxito no dependía ya de sus recursos, de sus capacidades personales, de su dinero, de su fortuna o la de su familia. No, sino dependía exclusivamente de Dios quien lo llamó. Al matar los bueyes, al quemar el arado, el abandonar a la misma familia, decía que eso demuestra que él ya no dependería de la economía de la familia. Ahora depende de Dios. Dios sería su sustento en su vida. Él ya no tiene ya un plan B. Si esto no funciona, si el plan A no funciona, tengo todavía el plan B. No, señores. Ya no había plan B en su vida. No pensó, si me va mal, pues tengo la posibilidad de regresar, ahí se quedaron mis bueyes, ahí se quedó mi arado, mi tierra, ¿no? Ahora, este rico de la hacienda se convirtió simplemente en el alumno, en el discípulo de Eliseo, de Elías, del profeta Elías, de ponerse ahora al servicio de Elías, una
preparación, una capacitación para el ministerio más glorioso, más precioso para su vida. Una preparación práctica al lado de un gran profeta, al lado de Eliseo. ¿Qué tiempo duró esa preparación? Te preguntarás. ¿Qué tiempo nos dura ahora prepararnos en un instituto, en un seminario, en un centro teológico para servir a Dios? ¿Qué tiempo? ¿18 meses? ¿3 años? ¿5 años? A Eliseo, el tiempo de su preparación fue 18 años. 18 años capacitándose, preparando. Por eso Pablo decía, no impongas con ligereza las manos, no pongas a neófitos en el ministerio. Tenemos que prepararnos para hacer la obra de Dios. Eso es así cuando Dios nos llama. La última parte del versículo 21 dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Notamos que esa capacitación valió la pena. Valió la pena formarse para servir a Dios. No quiero decir con eso que mientras eso sucede, no le estamos sirviendo a Dios. Estoy hablando de servirle a Dios permanentemente, pero en un llamamiento especial cuando estemos solos, cuando ya no estemos al lado de nuestro maestro, de nuestro Elías. Si no fuese así, no estaríamos hoy por hoy hablando de Eliseo, hablando de los grandes milagros que realizó, de las grandes obras que hizo, de sus grandes enseñanzas que nos ha dejado. Dios formaría, Dios capacitaría, Dios enseñó a Eliseo la humildad a depender absolutamente de él, a ser moldeado, formado por Dios. Y esta es una capacitación constante y permanente en todo lo que son llamados por Dios. Eso mismo pasaron los grandes hombres de Dios. Podríamos citar, por ejemplo, el caso de Moisés, que fue preparado por Dios 40 años, primero como príncipe allá en Egipto. Luego de esa capacitación donde él aprendió las grandes ciencias, el gran conocimiento y la formación de un rey, él fue trasladado 40 años al desierto para que aprenda la humildad y la dependencia. Lo mismo podríamos hablar de David, un simple pastor de ovejas, a ser un rey. En los mismos casos de Abraham, en los mismos casos de Pablo, en los mismos casos de Pedro, ellos necesitaron una preparación. Pregunto, para terminar ya, ¿cómo estás tú respondiendo al llamamiento de Dios? ¿Cómo le estás respondiendo? ¿Consideras tú que perder fama, posesiones, familia, amistades por Dios vale la pena? ¿Es algo tan importante por la causa de Cristo? Quiero decirte, ponle ganas, anímate a servir a Dios. Dios quiere hombres que le sirvan en forma permanente y constante. Aprende a depender absolutamente de Dios. Verás cómo Dios actúa, verás la mano poderosa de Dios, porque hoy por hoy y aún en estos momentos Cristo sigue llamando. Y si Cristo te está invitando a servirle, ponte de pie, levántate y ponte a disposición a servir a Dios. Él es el mismo que nos dice que la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que enviar, la iglesia tiene que empujar a hombres que estén dispuestos a servir, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Levántate a ser el hombre de Dios, el obrero de Dios para este siglo XXI, para transformar vidas, para llenar el reino de Dios,
para hacer la voluntad de Dios, que exista hoy el atalaya de Dios, y ese eres tú. Dios bendiga de esa manera nuestra tierra, nuestra patria, el mundo entero, a través de nuevos Eliseos, de nuevos Elías, de nuevos Pablos, de nuevos Pedros, de nuevos hombres de Dios. Muchas bendiciones. Dios te dirija. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Soy tu hijo que te ama. Tómame. Quiero estar, Señor. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Vamos, pídele todo tu ser. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. A tus pies, la rindo a tus pies, Jesús. Aquí estoy, Señor. Te rindo todo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. La rindo a ti, Señor. Vamos a entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Levanta tus manos y dile: Señor, toma mi vida, toma mis manos, mis pies, toma todo mi ser, para tu gloria. Dile: tómame, tómame, como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame.